Al dirigentes Colprosuma. Marco histórico del Colprosuma. Y frente a la problemática generada por los enclaves bananeros y minero, en 1954 se produce la primera huelga de obreros y de organizaciones populares, que a través de este mecanismo, se enfrentan a la United Fruit Company, con una duración de 69 días donde participan más de 30.000 trabajadores. Es la respuesta de los trabajadores hondureños contra las compañías bananeras norteamericanas. Como producto de la lucha sindical, los trabajadores lograron que el Estado hondureño emitiera leyes laborales para regular el capital y trabajo. Fue así como en 1957 se crea el Código de Trabajo, que entra en vigencia en julio de 1959, y el Servicio de Seguro Social. El surgimiento de lo que vendría a ser una de las fuerzas sociales más importantes del país, como ser el movimiento sindical hondureño y de Centroamérica. El 11 de octubre de 1961 en Guaymas, se realiza la primera conferencia de delegados campesinos de las diferentes aldeas de Lloro, Cortés y Atlántida, en la que participan los líderes Lorenzo Zelaya, Gabriel David, Clemente Gutiérrez, obteniendo como resultado la formación del Comité Central de Unificación Campesina, que posteriormente se transformó en la de Federación Nacional de Campesinos de Honduras, FENACH, organización que agrupó campesinos sin tierra, exobreros agrícolas, arrendatarios de tierras, en poder de la Tela Railroad Company, y campesinos con parcelas de tierras próximas a las plantaciones bananeras para recuperar las tierras ociosas. Para contrarrestar la beligerancia de la FENACH, se creó la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, ANACH, en septiembre de 1964, agrupando en su seno a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Nacionales de Honduras, FESITRAN, donde se insertan uno de los dos poderosos sindicatos bananeros del país, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Standard Company, y subsidiaria de la transnacional Caslean Sucoque, Sutrasco, y la Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres de Honduras, que contó con el respaldo del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, que posteriormente se organizó la Confederación de Trabajadores de Honduras, CTH. En 1962, las constantes movilizaciones de los campesinos provocaron la creación de la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. La primera reivindicación del magisterio se realiza en los meses de mayo y junio, y como producto de ello, un 4 de junio de 1973, el Comité Central Pro Defensa de los Intereses del Magisterio Nacional se convierte en lo que hoy es el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma. El Colprosuma, como única organización magisterial existente, contribuye en 1966 a la creación de la Ley Orgánica de Educación, que vino a sustituir el Código de Educación Pública de 1947. Esta ley no planteaba la privatización de la educación. En 1968 se aprueba la Ley de Escalafón, para garantizar la estabilidad de los maestros en servicio, producto de la contribución de nuestra organización. En 1970 se lucha por la creación del Instituto Nacional de Jubilaciones del Magisterio, hoy INPRIMA. Se realizaron vueltas regionales sincronizadas. El gobierno de la República firmó convenio educativo con un consorcio de Estado de la Florida de los Estados Unidos, donde el magisterio defendió la soberanía y educación nacional. El 1 de julio de 1971 entra en vigencia la Ley de Jubilaciones y Pensiones del Magisterio, INJUPEM. El 1 de enero de 1981 se crea el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, que tiene como finalidad jubilar y pensionar al magisterio. El 1 de junio de 1974 en Colprosuma crea el Fondo de Auxilio Mutuo Profesor Leovigildo Pineda Carbono, más conocido como el Fondo, con los siguientes beneficios y servicios para sus afiliados. 1. Indemnización por muerte. 2. Auxilio funerario. 3. Exoneración de pagos de cuotas. 4. Seguros de sobrevivencia. 5. Préstamos. En 1975 el magisterio lucha por la defensa de sus derechos. El Colprosuma se incorpora a la defensa y liberación de los presos, campesinos, maestro y la aplicación de la reforma agraria. En abril de 1979 se constituye el Frente de Unidad Magisterial de Honduras, FUN, integrado por el Colprosuma, el COPEM, el PRICHMA y el Unión Magisterial. Objetivo: oficialicen los principales institutos de educación media,
que ostentaban la categoría de semioficiales. El Frente de Unidad Magisterial de Honduras, FUM, declara una huelga nacional por la creación de institutos de educación media. El gobierno resuelve favorablemente el pliego de peticiones del FUM. En 1982 el gobierno crea la doctrina de la seguridad nacional y organiza la Asociación para el Progreso de Honduras APRO, organismos paramilitar de la oligarquía represiva de Honduras, responsable de cientos de personas muertas y 189 desaparecidos, los mismos que dieron el golpe de Estado el 28 de junio de 2009. El magisterio lucha por 1. La aprobación del Estatuto del Docente Hondureño. 2. Pliego de peticiones de la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán. 3. Petición por oficialización de institutos de segunda enseñanza. 4. El gobierno, a través del Congreso Nacional, aprueba el decreto represivo número 77 de destitución de maestros presentado por el diputado Rafael Pineda Ponce. El gobierno, en complicidad con un grupo de afiliados del Colprosuma, lo intervienen, dividiéndolo en dos facciones, en democráticos y auténticos. El Colprosuma se mantuvo dividido durante 12 años, 1982 a 1994. Durante este periodo, el magisterio no luchó por sus derechos, principalmente por la aprobación del Estatuto del Docente. En los años 90, la educación está en crisis y plantean los lineamientos para una agenda de transformación educativa que contemplan los siguientes. A. La transformación educativa vista desde la Secretaría de Educación, y se comienzan con el plan del sector educación, iniciándose con la introducción del neoliberalismo a la educación. B. Plantea el modelo educativo como escuela morazánica. El sesgo ya no es la eficiencia del sistema sino la cuestión ético-moral. C. Se presenta la propuesta transformación del sistema educativo de Honduras inspirado en el Foro Nacional de Convergencia FONAC, donde se articulan una serie de líneas generales sobre los principios, estructura y alternativas curriculares y de gestión que debe tener el nuevo sistema educativo nacional, pues sirvió para iniciar el proceso de privatización de la educación a través de la Ley Fundamental de Educación. En 1994 se logra la unificación del Colprosuma y la creación de la Federación de Organizaciones Magisteriales FOM. En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, mediante decreto número 136-97, Acuerdo Ejecutivo número 07-60-S-99, que vino a eliminar la ley de escalafón. El Estatuto del Docente Hondureño es un mandato constitucional según el artículo 165 de la Constitución de la República. Crear el estatuto, jubilación justa y estabilidad laboral. El Estatuto del Docente Hondureño es un instrumento legal que regula 1. Relaciones laborales de los docentes frente a la patronal del Estado. 2. Define el ejercicio de la profesión. 3. Calidad educativa. El estatuto se enmarca dentro del proceso de modernización del Estado y del establecimiento de un nuevo modelo educativo que fue creado mediante decreto 190-91 de la Ley de Modernización del Estado. Fue publicado en la Gaceta, número 26-636, que establece la base para la transformación del Estado, coordinar, regular e impulsar programas y proyectos que fortalezcan la descentralización político-administrativo, especialmente para el apoyo técnico y financiero a las municipalidades. El gobierno de Honduras emite leyes contra la educación pública, acciones de persecución contra el gremio magisterial. En el gobierno de Rafael Leonardo Callejas creó la Ley de Modernización del Estado, implementando las bases para darle paso a las medidas neoliberales impuestas por los organismos internacionales de financiamiento, mismas que han ido incrementándose en el transcurrir de los años por los diferentes gobiernos hasta llegar a la actualidad, aplicándose con mayor intensidad, con un enfrentamiento abierto contra el magisterio nacional. B. Implementando campañas sistemáticas de desprestigio a la dirigencia magisterial. C. Que las bases del magisterio desatiendan sus llamados y con ellos deslegitimizar la lucha gremial en defensa de las conquistas y derechos adquiridos y de los aliados naturales, como son los padres de familia, en la defensa de la educación pública. D. Penalización y criminalización de las acciones reivindicativas llegando hasta el grado máximo de intolerancia, violentando el fuero sindical, los convenios internacionales, la Constitución de la República, la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y el Estatuto del Docente Hondureño, entre otros. La dirigencia magisterial perdió la visión de lucha
con la aprobación del Estatuto del Docente Hondureño y su reglamento, olvidándose parte fundamental de este para concluir con esa etapa histórica de lucha, era necesario conquistar también con la aprobación de los reglamentos específicos, manual de clasificación de puestos y salarios, el manual de evaluación y el Código de Éticas del Docente Hondureño. F. La actitud sectarias y dogmáticas de la dirigencia de los colegios magisteriales mantiene en peligro el Estatuto del Docente Hondureño y el IMPREMA. G. También han procedido a la encarcelación de dirigentes y afiliados. H. Deducciones arbitrarias en los salarios. I. Militarización de los centros educativos. J. Sembrando el terror en la población educativa. K. Persecución constante y permanente a la membresía del Magisterio Nacional. L. Ponen en precario la estabilidad laboral al aprobar leyes que restringen y niegan derecho y conquista adquiridas tales como ley de fortalecimiento a la educación pública y la participación comunitaria. Crea los COMDE y su reglamento, Ley Fundamental de Educación que conlleva a la privatización, y reformas a la ley del IMPREMA como también la suspensión temporal de docentes, hasta llegar a la destitución de afiliados, líderes y dirigentes nacionales. El gobierno, mediante Gaceta número 29.332 del 20 de noviembre del año 2000, establece la desindexación salarial de los servidores del Estado que están adscritos a regímenes especiales o estatuto profesionales. El 12 de enero del año 2004 se emite la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Sistema Central, mediante Decreto 220/2003 publicado en la Gaceta número 30/287, donde se establece el sistema para determinar el porcentaje de aumento salarial, según el índice inflacionario reportado por el Banco Central de Honduras, que congela la aplicación en el pago de los salarios al Magisterio Nacional durante el periodo 2004-2006. Mediante Gaceta número 30.516 del 11 de octubre de 2004, el gobierno aprueba el Manual sobre lineamientos para el diseño de centro educativo en Honduras, contenido de reformas en cuanto a la infraestructura y adecuación al nuevo currículo de estudio adoptado por la Secretaría de Educación. En el año 2006, el gobierno de Honduras y el Fondo Monetario Internacional firman convenio para reformar el sistema de seguridad social, que incluye los sistemas de jubilaciones y pensiones. Gobierno, y después de varios días de huelga del Magisterio Nacional, el 12 de agosto del año 2006 firma actas de compromiso salarial con el Magisterio Nacional, que restablece el régimen económico del Estatuto del Docente, reconociendo el pago del periodo congelado del 2002 al 2004 a través del Programa de Ajuste Social y Calidad Educativa publicado en la Gaceta número 31.143 del 1 de noviembre de el año 2006. El gobierno, mediante decreto número 286/2009 de fecha 13 de enero de 2010, aprueba la ley para el establecimiento de una visión de país y a la adopción de un plan de nación para Honduras, lo que establece el marco referencial de la continuidad de las acciones en contra del gremio magisterial y del pueblo hondureño. Magisterio lucha por la derogación del decreto con fecha del 27 de octubre de 2010, que desindexa el Estatuto del Docente del salario mínimo, violentando el artículo 49 del Estatuto del Docente hondureño, que establece el ajuste salarial de los docentes. A partir del año 2010 se calcula en base del salario mínimo otorgado por el Estado a los trabajadores del país, según acta firmada el 12 de agosto de 2006. Gobierno emite decreto de emergencia PCM 016/2011 publicado en el diario La Gaceta número 32.470 para obligar a los docentes en huelga a volver a las aulas. Bajo la amenaza de no hacerlo serían destituidos, dándole un plazo de 72 horas al magisterio para suspensión de la huelga. El gobierno emite acuerdo ministerial 18 de marzo de 2011, número 40.867, que fue publicado en la Gaceta número 32,1486 del 6 de abril del 2011, que contiene la suspensión sin goce de sueldo por el término de 2 meses calendario, del 11 de abril al 11 de junio de 2011, a 303 docentes de 16 departamentos de el país, algunos por el término de 2 meses y otros por el término de 6 meses, en represalia por no haber suspendido la huelga. El gobierno violenta los convenios internacionales de libertad
sindical, artículo 87Y98 de negociación colectiva, la Constitución de la República, el Estatuto del Docente hondureño y su reglamento, y a la Ley de Procedimiento Administrativo, al aplicar la suspensión de los docentes sin el debido proceso y sin permitirle el derecho a la defensa. El magisterio interpone recursos jurídicos en defensa de los docentes afectados, solicitando la revocación del decreto de emergencia, la restitución del pago de sueldos, así como de los valores proporcionales, deducidos a cada docente del aguinaldo, 14º mes y vacaciones. El reconocimiento como tiempo de servicio del periodo comprendido entre el 11 de abril y el 11 de junio del 2011, para los efectos de años de servicio y jubilación, que se ordene el reconocimiento al pago del 7% de aportación al IMPREMA de los docentes suspendidos y del 12% de la aportación patronal, así como la restitución de todos los docentes de los derechos de los docentes. Actualmente se continúa el procedimiento jurídico, habiendo obtenido sentencia favorable en primera instancia. Gobierno reprime nuevamente al magisterio, captura a 18 líderes magisteriales, 5 mujeres y 13 varones del interior del país, a los que mantiene en prisión por el término de 6 días, en la cárcel de Tamara Penitenciaría Nacional de Varones y en el CEFAS a las mujeres. La dirigencia magisterial interpone recursos legales, lográndose la libertad condicional de los mismos. Los que se encuentran con medidas cautelares, prohibición de participar en actividades públicas, no salir del país y presentarse a firmar semanalmente y mensualmente a los juzgados de sus departamentos. El Colprosuma continúa en las acciones legales para lograr la libertad definitiva de los presos políticos del magisterio que están citados para audiencia oral y pública en mayo del 2014. Hasta la fecha, no se han liberado los compañeros docentes. El 25 de mayo del 2011 el gobierno decreta la Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación Comunitaria, que crea los consejos municipales de desarrollo como de organismo creado como veeduría social, para vigilar y controlar al maestro. El 25 de julio del 2011 el gobierno aprueba el reglamento de la ley anterior, ambos instrumentos jurídicos para crear las condiciones de la aprobación de la Ley Fundamental de Educación. El gobierno emite decreto ejecutivo PCM 015-2011 publicado en la Gaceta 30 y 2469 el 17 de marzo de 2011 ordenando se instale una comisión interventora del IMPREMA y se suspenda el directorio. El gobierno emite decreto ejecutivo PCM 065-2011 publicado en la Gaceta número 30 y 2644 el 15 de octubre de 2011 donde se amplía el tiempo y las facultades de la comisión interventora. Asterisco. Magisterio interpone el recurso de apelación para que se deje sin valor estos decretos. El gobierno da nuevo zarpazo al magisterio el 14 de diciembre de 2011, mediante decretos 247-2011, aprobando una nueva ley de IMPREMA, que elimina la jubilación, lo que otorga es pensión por vejez, eliminando los derechos a una jubilación digna, tal como lo establece la Constitución, sustituyendo los derechos por prestaciones, como la pensión por vejez, viudez y orfandad. El magisterio interpone el recurso de inconstitucionalidad en contra de la misma y contra el nombramiento de los directores especialistas. Gobierno aprueba Ley Fundamental de Educación, mediante decreto número 262-2011 publicado en la Gaceta, del 22 de febrero del 2012, que conlleva la privatización del sistema educativo. El gobierno, mediante decreto número 255-2011 del día jueves 22 de diciembre del 2011 con números de Gaceta 30 y 2701, se refiere que los centros educativos paguen los servicios públicos. El gobierno emite decreto número PCM 029-2012 con números de Gaceta 30 y 2899, donde se prohíbe la contratación y nombramiento de personal permanente y temporal. El gobierno unilateralmente decreta un ajuste salarial al magisterio por la cantidad de lempiras 900.00 efectivo a partir de agosto del 2012 fuera del estatuto del docente. Tribunal Superior de Cuentas persigue a docentes que ganan más de 30.000 lempiras y a directores y subdirectores de centros educativos, por la declaración jurada de bienes,
multando con 5.000 empiras a los que no lo hicieron en el periodo correspondiente en atención al oficio circular número 0125-S 2012 del 3 de octubre del 2012. Gobierno mediante acuerdo número 15,575 de Secretaría de Educación 2012 de fecha 18 de octubre del 2012 y publicado en la Gaceta el 5 de noviembre aprueba la aplicación de deducción de 2 días de salario de a la gran mayoría de los docentes que participaron en las acciones los días 22 y 30 de agosto de el 2012, destituir de su cargo a los docentes que participaron en las acciones de huelga durante 3 días, los días 22, 30 y 31 de agosto de 2012. Gobierno emite comunicado de fecha 3 de diciembre de 2012 para prohibir cobros por gastos de graduación y habilita línea telefónica para que se denuncia a los docentes. Gobierno emite acuerdo ministerial número 15907-S-2012 publicado en la Gaceta número 30 y 3012 del 29 de diciembre del 2012, suspendiendo las deducciones de las cuotas de afiliación y préstamos a los colegios magisteriales, a partir del 1 de enero del 2013. El Colprosuma interpone denuncia por abuso de autoridad al ministro de Educación Marlon Escoto ante el Ministerio Público y se interpone el reclamo administrativo para la acción conciliatoria que evite las acciones de tipo penal. Gobierno nuevamente ataca el Magisterio Nacional al publicar un comunicado el 10 de enero del 2013 donde informa que las juntas de selección están suspendidas hasta segundo aviso para que los docentes aspirantes a plaza no se sometan al proceso de concurso y llama a desatender convocatoria del magisterio a los cursos propedéuticos. El ministro de Educación llama a inscribirse en el censo de docentes sin empleo, instruyendo que tal efecto que la única comunicación oficial es la que emana de la Secretaría de Educación. Magisterio desestima dicho comunicado y procede a desarrollar los cursos propedéuticos y los concursos en la mayoría de los departamentos. Gobierno emite comunicado el 10 de enero de 2013 informando las razones por las cuales se redujo el pago por los meses de diciembre y enero, aduciendo que dichos pagos deben ser proporcionales en razón del tiempo trabajado, violentando el estatuto del docente que ya establece que diciembre y enero son meses de vacaciones. Además, expone que fueron las organizaciones magisteriales las que dedujeron cuotas dobles de cotización a sus afiliados para celebrar los congresos anuales o deudas de cuotas sindicales, información que es falsa. El Colprosuma no deduce cuotas extraordinarias para los congresos, sino que estos gastos se sufragan con la cuota ordinaria mensual. La responsabilidad del pago incompleto a los docentes es de la Secretaría de Educación, la que se justifica diciendo que los docentes tienen deudas en la banca privada, el INPREMA, y que por eso los sueldos que perciben son raquíticos. Se informa que del aguinaldo o 13º mes, se dedujo el 8% por cumplimiento a la nueva ley de INPREMA, la que además de gravar los sueldos con el 8% mensual, lo hace también con el 13º y 14º mes de salario. Por ello es que los salarios en estos meses fueron reducidos. Asterisco, violentando la ley que establece que los aguinaldos, las vacaciones y las prestaciones solo sufrirán gravámenes por resolución del juzgado competente y para solventar demandas por alimentos. Asterisco, la Secretaría de Educación y de Finanzas expresan que como producto de tener varias estructuras presupuestarias para recibir el salario, es que los docentes no reciben el pago a tiempo. Asterisco, estos elementos son objetables ya que el pago se tramita desde la sugerencia de recursos humanos, en un solo bloque de horas, que establece el nombramiento y no por cada estructura presupuestaria. Gobierno emite acuerdo ministerial número 0039-F-2013 de fecha 14 de enero de 2013 reafirmando la rendición de cuentas del manejo de matrícula gratis y fondos propios, los que deberán ejecutarse a través de talonarios que proveerá la Contraloría General de la República y los fondos deben ser depositados en una cuenta bancaria única de cheques a nombre del centro educativo, con firmas mancomunadas entre el director del centro educativo, administrador y presidente de la Asociación de Padres de Familia. Asterisco, el magisterio ha cumplido con la rendición de cuentas del manejo de matrícula gratis. Asterisco, en el año 2013, no se otorgó fondos por concepto de matrícula gratis. Gobierno emite acuerdo número 0048-S-2013 indicando que los feriados nacionales solamente son el 1 de enero, 1 de mayo, 15 de septiembre,
25 de diciembre, jueves, viernes y sábados de Semana Santa, según Decreto Legislativo 288-98, que establece también como fiestas cívicas nacionales. El 14 de abril, Día de las Américas, 17 de septiembre, Día del Maestro, 3 de octubre, Día del Soldado, 12 de octubre, Día de la Raza, y el 21 de octubre, Día de las Fuerzas Armadas, por lo que se establece en que el calendario académico para el año 2013 en todos los niveles educativos estará comprendido desde el 1 de febrero al 30 de noviembre, y las direcciones departamentales vigilarán su estricto cumplimiento. Asterisco: el Estatuto del Docente ya establece los feriados y las fiestas cívicas nacionales. Gobierno emite oficio número 116-HD-2013 de fecha 21 de enero de 2013 solicitando información para documentar los expedientes de solicitud de licencia por asuntos gremiales como soporte para su otorgamiento conforme a derecho. Asterisco: los directivos a nivel central del Colprosuma interponen sus solicitudes de licencia en las direcciones departamentales correspondientes. Gobierno emite oficio circular número 043 SQR HD 2013 para informar del levantamiento de la base de datos de los docentes nombrados, ya que en el registro de la Secretaría de Educación no coinciden los datos con el nombramiento, la ubicación donde se desempeña el docente. Asterisco: los nombramientos docentes son responsabilidad de la Secretaría de Educación, y el Estatuto del Docente ya establece los mecanismos para la estabilidad laboral. Gobierno emite oficio circular 001-2-S-2013 con fecha 28 de enero del 2013, donde instruye a los directores departamentales que todos los docentes, en carácter de asignación, que han desempeñado funciones en otros centros educativos, deben presentarse a partir del 1 de febrero al centro educativo donde fueron nombrados según acuerdo en forma permanente, dejando sin valor las resoluciones u oficios que sustentaban la asignación. Asterisco: se han estado implementando los procesos de reubicación de personal. El Gobierno emite oficio circular 0014-S-2013 en un acto demagogo con fecha 4 de febrero del 2013, donde instruye a los directores departamentales, distritales, directores de centros educativos, donde manifiesta que queda terminantemente prohibido desarrollar actividades que mercantilizan la educación. El personal docente y administrativo de los centros educativos no pueden ser parte de negocios, cafeterías, venta de libros, camisetas, monogramas, servicio de fotocopiadoras y otros. Las giras que conllevan inversión no son obligatorias, deben buscar otro mecanismo de evaluación. La venta de boletos para cualquier actividad y rifas para la recolección de fondos y otras deben ser voluntarias, no deben en ningún momento requisito de evaluación. Se prohíbe el cobro por impartir clases de materias retrasadas, tutorías y otros. El magisterio, conjuntamente con las directivas de padres de familia, realizan actividades para fortalecer la infraestructura de los centros educativos ante el abandono del Estado a través del Gobierno. Asterisco: el Colprosuma interpone el recurso en las direcciones departamentales del Paraíso, Lloro y Cortes por la negación de la licencia con goce de sueldo por asuntos gremiales de los directivos nacionales, específicamente en el caso de José Martín Suazo Sandoval y Edwin Emilio Oliva. Asterisco: se interpone demanda en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo para que se declare la ilegalidad de las resoluciones y acuerdos de destitución del Centro Educativo San José 5 en San Pedro Sula de Edwin Emilio Oliva. Asterisco: se aplican reglamentos de la Ley Fundamental de Educación sin estar aprobados. Asterisco: se aprueba en el Congreso Nacional de la República nuevas reformas por adición a la Ley de Imprema el 16 de diciembre del 2013 por el Poder Legislativo, decreto número 267-2013, y en el Diario Oficial, la Gaceta número 333-344 del 1 de febrero del 2014. Asterisco: estas reformas tienen el propósito fundamental destruir las organizaciones magisteriales al pretender trasladar lo que corresponde a la previsión social interna por la vía del decreto, a ser administrada por el Imprema, a través de las cuentas de ahorro previsional CAP. Por lo que el Colprosuma, al igual que las otras organizaciones magisteriales, realizaron con los asesores jurídicos las impugnaciones respectivas una vez que tenga la publicación de esta ley. Disposiciones del decreto de reforma del Imprema que reforman la Ley Orgánica de los Colegios Magisteriales. Artículo 3.
Fija la cuota de inscripción única en los colegios magisteriales a un pago máximo y deducible por única vez de 250 lempiras por afiliado, estableciendo además la cuota mensual deducible para mantener el estatus de afiliación de un docente dentro de un único colegio elegido en un valor máximo equivalente al 0.5% del sueldo base mensual de un maestro de educación primaria, en el arreglo al estatuto del docente hondureño, según decreto número 136-97. En ningún caso la totalidad de las cuotas mensuales de afiliación deducida a los docentes durante un año calendario, sean estos pertenecientes a centros educativos públicos o privados, a favor de un mismo colegio magisterial, podrá ser superior a 700 veces el sueldo base mensual de un maestro. Para poder realizar las deducciones de las cuotas mensuales de filiación según lo previsto, los colegios magisteriales deberán presentar anualmente, ante la Secretaría de Educación, durante los primeros 3 meses de cada año, un informe que demuestra que el número de afiliados de un colegio magisterial M, multiplicado por la cuota mensual deducible, es inferior al monto del límite antes mencionado en el momento del recorte. Artículo 4. Prohibir a la Secretaría de Estado, en el despacho de Educación, a la Secretaría de Estado, en el despacho de Finanzas y a los centros educativos privados efectuar cualquier tipo de deducciones a favor de los colegios magisteriales, diferentes o en exceso a las establecidas en el artículo precedente. L. A Secretaría de Estado, en el despacho de Educación, comunicará a las instancias respectivas y a los centros educativos privados, según corresponda, para que sean canceladas las deducciones automáticas a favor de aquellos colegios que estén incumpliendo lo establecido en el artículo anterior. Mientras la irregularidad persista. Artículo 5. El docente que a la entrada en vigencia del presente decreto se encuentra afiliado a más de un colegio magisterial o desee afiliarse a otro diferente al que venía cotizando, deberá seleccionar, mediante el formato especial establecido para tales fines y en un plazo máximo de 3 meses, a cuál de los colegios magisteriales se transfiera su cuota mensual que se le deduzca en selección por parte del docente, se transfieran las cuotas de afiliación a aquel de los colegios en el que se encuentre vigente y se haya afiliado de primero. Artículo 6. El docente que desee continuar cubierto por los beneficios previsionales contratados colectivamente por los colegios magisteriales a través de instituciones autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional de respectivas, se realiza de forma directa por parte del docente en el colegio o institución autorizada correspondiente. Artículo 7. Queda prohibido a los colegios magisteriales contratar con sus afiliados de forma directa o indirecta seguros o coberturas previsionales de cualquier naturaleza que no estén debidamente registradas, autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Los directivos y funcionarios de los colegios magisteriales responsables de que se realice dicha responsabilidad administrativa, civiles y penales, según corresponda. Artículo 8. Los docentes que al entrar en vigencia el presente decreto tengan seguro o coberturas contratadas a través de los colegios magisteriales, conservarán sus derechos o les serán mejorados los mismos a través de IMPREMA siempre y cuando así lo requieran y autoricen la deducción de la prima acostumbrada C correspondiente de la cuenta de ahorro previsional a la que se refiere el artículo 49 de la Ley de IMPREMA y reformado por el artículo 3 del presente decreto. Artículo 9. Las reservas actuariales conformadas por los colegios magisteriales para respaldar programas de autos seguros y planes previsionales autoadministrativos que no sean regulados ni autorizados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, constituidas a favor de docentes que deseen continuar cubiertos de IMPREMA, deberán ser transferidas por el colegio correspondiente al IMPREMA en un plazo máximo de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. En este caso, el procedimiento para la determinación de la reserva actuariales correspondientes se establecerá por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto, para la cual los colegios magisteriales y en el IMPREMA estarán obligados a remitir en tiempo y forma a dicha comisión
la información que ésta les requiera. En caso de que los colegios magisteriales no tengan constituidas las reservas actuariales suficientes para honrar los beneficios ofrecidos, o se niega a brindar la información respectiva o a transferir las reservas correspondientes al imprima en el plazo previsto en el numeral anterior, la Secretaría de Estado en los despachos de educación, así como la Secretaría de Estado en los despachos de finanzas y el propio imprema, deberán deducir, según corresponda, hasta en un 50% del total de las cuotas mensuales de afiliación correspondiente al colegio respectivo, hasta que sea cubierto el requerimiento de reservas y demás obligaciones de capital e intereses correspondiente a la obligación contraída con los afiliados. 3. Gobierno mediante Gaceta número 33-311 de 23 de diciembre del 2013, aprueba nuevas jornadas laborales efectivas a partir del año 2014 contraviniendo las ya establecidas en el Estatuto del Docente, que expresan que la jornada laboral de lunes a viernes será de 8 a 11:30 am. Clase presencial de 11:30 a 1 p.m. Los alumnos recibirán la merienda escolar en el centro educativo y de 1 a 3 p.m. clase presencial y los sábados de 8:30 a 10:30 am serán para fortalecer la enseñanza las asignaturas de bajo rendimiento español y matemáticas, con lo que se extiende la jornada 2 horas más cada día para hacer un total de 7 horas reloj, en vez de 5 como estaba establecido. El Colprosuma, para evitar la desaparición como colegio magisterial, ha implementado proyectos como la cooperativa mixta 4 de junio limitada, clínica y farmacia, lucha en contra LACA para proteger sus afiliados. El gobierno de Honduras elaboró un plan estratégico del sector de educación, colocando como horizonte el año 2030. Para ello, a finales del año 2015, con el apoyo de Alianza Mundial para la Educación, la asistencia técnica de la Oficina para América Latina del Instituto Nacional de la UNESCO, para planificación de la educación, iniciando la elaboración de un diagnóstico sobre la situación educativa del país. 2014, inicia lucha contra la CAP. Comiso con Banco de los Trabajadores, manejo de los créditos, convenio con Banco Atlántida. 2015, adendum en Banco los Trabajadores, cuota de aportaciones. 2017, adendum en Banco de los Trabajadores, fondos recaudados en préstamos del 70% a la FP Atlántida, 30%, se invierte en cartera de préstamos Banco de los Trabajadores y Movimiento Pedagógico Hondureño. En otra sección continuamos con plataforma filosófica del Colprosuma, copyright, Infode, 2018, un de aporte de audio, Luis Armando Orellana, presidente seccional 066 y presidente junta directiva departamental del Colprosuma del Empira, 2020 julio.